Momento de la columna ADN de esta semana con el dúo dinámico. Raúl Ponce y Gabriel Pereira. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Pereira? ¿Todo bien usted? Qué sorpresa tenerlo por acá, ¿no? ¿Sí? Esta tarde. Sí, bueno. sí, No, pero lo habíamos anunciado. Sí, claro que sí. Sí. La semana pasada no se pudo concretar, pero esta sí. Antes de meternos, vamos a repasar el puntapié inicial de esta columna, va a ser la conferencia de prensa que dio el gobierno hace ya 8 días. El miércoles de la semana pasada. 8 días, donde anunciaba sus planes para con el contrato que tiene firmado Uruguay con el astillero Cardama del norte de España para la construcción de 2 patrullas oceánicas. Vamos a repasar esos fragmentos, o un fragmento de esa conferencia que dio Yamandu Orsi. Esta conferencia de prensa ha sido convocada en virtud de la constatación de hechos que ameritan la comunicación por la gravedad que reviste. Decidí iniciar acciones para rescindir el contrato con la empresa Cardama para la compra de las dos patrullas oceánicas. El lunes pasado firmé una resolución que, ante el vencimiento de la garantía de fiel cumplimiento, una resolución para ejecutar esa garantía. Es por eso que instruimos al embajador uruguayo en el Reino Unido para que se presentara ante las oficinas de la empresa que oficiaba como garantía, y de lo surgido de esa instrucción hemos decidido hacer denuncia ante la justicia en su fase civil y también penal, porque hay fuertes indicios de que estaríamos ante una estafa o un fraude al Estado uruguayo. A partir de esta conferencia uno puede decir que el ambiente político uruguayo se vio sacudido, reapareció la calle Pou, que estaba totalmente en por fuera. En un PPP, profundo PPS, y prolongado silencio, PPS. Reapareció la calle Pou, le respondió a Orsi, Orsi le respondió a la calle Pou y se crispó otra vez el ambiente político y el relacionamiento entre el oficialismo y la oposición. Esta vez me parece que esta conferencia de prensa, el contenido, prendió fuego a la pradera, como se decía habitualmente, porque el Partido Nacional sobre todo lo tomó como una embestida hacia las políticas de la calle. Y si hablas con gente del Partido Nacional te dicen, echaron para atrás el plan Neptuno, el Arsatí. Eso, bueno, que era otro de los emblemas de la calle, las 2 patrulleras oceánicas, no van a avanzar con el dragado a los 14 metros del puerto. Estuvieron ahí pegando en el palo con el contrato con TCP. Ellos entienden que hay una revisión, que las prioridades de este gobierno, entre otras cosas, es rever y desandar lo hecho por la calle. Y en Cardama, y con la presencia del presidente, que eso es lo inexplicable. Uno puede entender que encuentren situaciones irregulares en todo el proceder de la asignación y la contratación de Cardama. Lo que parece difícil de entender que lo pongan al presidente, se ponga al presidente en primera línea, porque ¿quién es el fusible en este caso? Cuando un ministro se expone, un secretario de prensa se expone, bueno, tiene el presidente siempre un espacio de reacción. Ahora no tiene demasiado, sin desandar el propio Orsi, ¿no? ¿Qué opina usted, Pereira? Sí, a mí me llamó la atención que mandaran al presidente en primera línea. Me parece que lo aclaró en su momento el secretario de la Presidencia, que era una acción que ponía en el foco a la empresa privada y no al gobierno anterior, digamos, ¿no? Ahí el tema de la garantía que no existía, la insistencia, dicen algunos marinos que no van a cumplir con los plazos, digamos. Hay como mucha cosa toda junta, pero a mí yo quisiera levantar un poco la mirada, ¿no? Y ver que los grandes titulares de los últimos tiempos fueron colonización, los dos cargos de danza, los gastos en ACE, ahora Cardama, ¿no? Más de 2 cargos de danza, son sí, como 4 o 5, todos ¿no? esos. Son cosas que le importan a la política. Sí, sí. No digo que no sean importantes en sí mismas, pero volvemos a esa endogamia de títulos que no le hacen a la vida de la gente. Y ya los amigos de Factum trajeron una encuesta acá. El 54% considera que ni el gobierno ni la oposición están haciendo las cosas bien. 3 de cada 10 no cree en los partidos políticos. Y uno mira concretamente el tema de las patrulleras, y hay gente que las defiende por su papel en la lucha contra el narcotráfico.
La lucha contra el narcotráfico, la principal arma que un país tiene es su solidez institucional. Miren lo que dijo, entre otras cosas, ¿no?, la fiscal de corte en el Parlamento. Lo digo con el lenguaje claro del uruguayo. Van a tratar de coimear y van a amenazar a fiscales. Le van a decir a los fiscales que no digan nada, porque si no mandan un video como lo hacen, diciendo, mirá que estoy viendo a tus hijos. A ustedes, a los políticos, le va a pasar también. De hecho, ya ha sucedido. Cuando ellos quieran que exista una legislación que los favorezca en la parte criminal, van a ir por alguno de ustedes, como también por algún periodista. Se los imploro. Sí, sí. Esto es lo que requiere... la mayor arma contra esto es la solidez institucional. Y no se consolida una solidez institucional con partidos que lo único que hacen es estarse enfrentando todo el tiempo por asuntos que solamente se miran el ombligo. Por eso te digo, no es de alguna forma muy inentendible la actitud de Orsi, de Sánchez y de Jorge Díaz de cortar los vínculos con el Partido Nacional y el principal sector de la oposición de esta forma, porque sabía que la reacción en el Partido Nacional iba a ser virulenta, ¿no? La prueba está que la calle salió de su silencio, sí, ¿no? Los primeros movimientos se podían haber hecho bajo obvio, en consulta. Yo creo que ahí también el gobierno aprovechó para pasar al ataque, ¿no? En la agenda política, un gobierno que estaba a la defensiva por algunos temas instaló un asunto de debate que está vinculado a la pasada administración. Pero que mate la nave, desde el punto de vista internacional, los contratos. Bueno, yo quiero ver hasta dónde llega el gobierno con esto. Quiero ver si la primera carta que juega el gobierno era la rescisión de contrato. Fue lo que dijo, lo acabamos de escuchar a Orsi, ¿no? Bueno, yo quiero ver. Yo te voy a decir un dato. Yo quiero ver. Él hizo referencia el lunes, firmé la resolución, se refiere al lunes 20. Esa resolución todavía, hasta hace un rato, no estaba publicada en Presidencia. Lo que pasa es que una empresa como esta que se está fundiendo no recuperás más la plata. Obvio, eso primero. Ni que hablar. A mí me llama la atención, porque el gobierno anterior, el propio Javier García, cuando de alguna forma argumentaba a favor de esta decisión de asignar a Cardama, dijo, hablamos con el embajador español, hablamos con el gobierno español, nos dio garantías de que era una empresa seria y demás. ¿Este gobierno hizo alguna consulta con el gobierno español, con quien yo te lo voy a plantear al revés, porque yo te noto que estás en una posición donde crees que el gobierno incendió la pradera. Yo te pregunto, ¿te encontrás vos, Raúl Ponce de León, con un papel que dice que tenés una garantía para cobrar por un incumplimiento y cuando googleás es una inmobiliaria en Reino Unido y pertenece a un ruso que vive en Rusia? ¿Vos qué haces? Bueno, yo si soy Orsi, convoco a 2 o 3 líderes de la oposición en una reunión de bajo perfil, sin periodistas, sin titulares, y digo, señores, tenemos este problema en este proyecto. Nosotros queremos reivindicar la construcción de las patrulleras que entendemos para defender las aguas territoriales, coincido con Gabriel, que más que defendernos del narcotráfico es de la pesca ilegal, chinos y brasileños básicamente. Sí, y tratás de conciliar... Es bastante discutible que con 2 patrullas oceánicas puedas controlar a alguien. Bueno, son las distancias cortas, pero digo, conciliás con la oposición una solución a un problema que efectivamente el de la garantía está, nadie lo niega, nadie lo negó. Ahora, ¿eso hace a la caída de todo el contrato de la construcción? Raúl, yo creo que quizás tuvo un tono más arriba en algunas cosas, pero también podríamos decir la oposición en algunas denuncias podría haber llamado al gobierno y haberle dicho, ¿por qué este muchacho no renuncia acá? No, o sea, no ha habido de un lado y del otro, digamos, una actitud que fuera condescendiente con lo que fue la campaña electoral, que iba a haber grandes acuerdos, que íbamos a ser todos... No podemos despejar lo que pasa en este país, cuando se habló del café vencido del MIDE, delante de la arena, digo, esos grandes titulares que se consiguen a veces... Yo insisto, desde el punto de vista del relacionamiento político partidario, tuve oportunidad de conversar con varios legisladores y me dicen que están las cosas muy mal. Sí, probablemente como hace mucho tiempo que no están de distanciamiento entre las bancadas y entre los legisladores, que es algo malo para el país. Hoy el colega Emiliano Cotelo entrevistó al expresidente Julio Sanguinetti, le preguntó sobre todo esto y Sanguinetti dijo, no me gusta un debate entre 2 presidentes y más un debate que llega a estos niveles de adjetivación personal que no la considero deseable. Espero que esto sea una pequeña tormenta de comienzo de verano o de fin de invierno. Dice, creo que hay que buscar un camino, no estamos delante de una estafa, estamos delante de un contrato con incumplimiento. Es la hora de los abogados para buscar soluciones y poder seguir adelante ese Sanguinetti. Con el pragmatismo que lo caracteriza, ¿no? Vuelvo a leer un texto del politólogo Vergara, que ya lo había leído acá, el peruano,
cuando la confrontación se expande, da lugar a lo que llamaré el síndrome de los enemigos ínfimos. Batallan unos contra otros de manera incansable sin que ninguno pueda vencer. Más que una guerra, significan un suicidio colectivo. Y no aprenden. A cada temporada se renueva el casting, pero ellos siguen detestándose y creyendo que podrán someter al país entero bajo su piecito. Complicado. Ahora yo me pregunto, el gobierno anterior pagó 8.200.000 euros en diciembre. Pagó en febrero, primeros días de marzo se asignó, que generó el conflicto, la sanción a Jorge Wilson, el comandante de la Armada, porque le había dicho que sí, que no, que se había pagado. Se pagaron. Y en junio, este gobierno, esta administración, pagó 12.100.000 euros. No se pregunta, y en junio no tenían, con la visión Creo que no crítica, estaba, por lo que yo averigüé, en junio no estaba, todavía estaban en tiempo de presentar una nueva garantía. garantía. Sí. Todavía estaban en tiempo habilitado de presentar la nueva garantía, que si presentaba una nueva garantía, también hay mucha molestia. Yo creo que, no sé si lo conversamos contigo, cayó muy mal en el gobierno la llamada previa, media hora antes de la conferencia de prensa, para decirle, tengo otra garantía con la misma empresa. Sí, sí. Pésimo cayó, porque primero alguien le filtró el dato desde acá de qué era lo que iba a decir el gobierno, y a su vez al No astillero... fue sorpresiva la conferencia, nadie la Claro, esperaba, bueno, ¿no? pero la empresa sabía. ¿Te da para pensar? Cardama se enteró que la conferencia iba a ser por eso, y media hora antes de la conferencia llamaron y dijeron, miren que tenemos la garantía renovada. Y cuando vieron, la garantía era con la misma empresa a la cual el gobierno acusa. Un marino me decía que con de- al ritmo que van, pueden demorar más de 1 año y medio entregarla. También te genera la duda que una empresa con esta seriedad, ¿qué te va a entregar, no? Los dos argumentos centrales que el gobierno pasado esgrimió para elegir a una empresa que estaba cuarta en orden de la evaluación técnica era precio y plazo de entrega. Era la oferta más baja con los plazos de entrega más acotados, lo que le permitiría a Uruguay tener las dos patrulleras antes. Parecería que los plazos es difícil que se cumplan. Y bueno, Y eso yo no sé hasta dónde... Y ahora con todo esto que va a parar, Sí. el avance de la obra, en Sí. fin, habrá que ver. Yo lo que aspiro es que baje el nivel de confrontación, que se prioricen, porque también el gobierno dice, si vos criticás lo que Orsi dijo en conferencia de prensa, estás a favor de Cardama, sos más defensor de Cardama que los intereses uruguayos. No es ni uno ni lo otro, está bien, todo el mundo quiere defender los intereses del Yo creo país, que claramente- pero también los procedimientos, y dijiste. el Uruguay siempre ha respetado los contratos. El gobierno del Frente Amplio, que por un lado habla de tender la mano y creo que lo ha demostrado en algunas cuestiones, Ujú, sí. también por otro lado agarró el mapa de la administración Lacalle Pou y dijo, le voy a empezar a desarmar los logros de gestión. Primero fue la situación del déficit o la solidez fiscal, le combatieron ese mensaje, proyecto Arasatí, ahora aparece esto en cuanto a las compras de las Fuerzas Armadas. También hay un juego político, es innegable eso. Te voy a dar un dato de que fue un procedimiento totalmente distinto al que utilizó ahora con Cardama en el gobierno actual. El proyecto Neptuno, se sabía de que este gobierno no lo quería, le había pedido a Lacalle que no lo firmara, que también, justo decirlo, que este proyecto se fue atrasando y quedó sobre el borde del final de la administración Lacalle, porque el juez Recarey, te acordás, en junio del año pasado le habilitó un recurso de salvaguarda, no sé cómo se dice, y frenó la firma del contrato. Eso demoró 7, 8 meses que se podían haber adelantado. Pero no importa, no querían Neptuno. ¿Qué hicieron? Se sentaron con Aguas de Montevideo, el consorcio privado que tenía el contrato firmado, y negociaron. Te puedo adelantar que prácticamente está resuelto la reformulación del contrato, están poniendo ya sobre el papel, esta semana aparentemente estaría todo resuelto, van a cambiar, no va a ser en Arasatí, va a ser en Aguas Corrientes, la planta potabilizadora, la toma no va a ser del Río de la Plata, va a ser menor y va a ser el Río Santa Lucía, se van a reforzar algunas cañerías rumbo a Montevideo y demás. Y llegaron a un acuerdo, negociaron durante meses, ¿no? Y supongo que Ruibal, como principal representante del consorcio, no es un hombre fácil para negociar, sin embargo llegaron a un acuerdo. O sea que todo es solucionable. Como decía, mientras haya un vaso de vino por delante, cualquier problema se puede solucionar, ¿no? Yo Así recuerdo que hay mucha gente pasándola mal, ¿eh?
Bueno, eso ni que hablar, pero eso... Hay mucha gente pasando. Quiero ver un titular a 5 columnas alguna vez de algo que linké con la gente. Viste que la vicepresidenta del PCNT le pasó la factura al ministro O'Donnell. Y ella duerme. Dijo, Y ella duerme. no sé cómo muere tranquilo. ¿Y ella cómo duerme? Escuché de mañana. ¿Ella cómo Soy duerme? Ella ministra. no dormía pata suelta, como la mayor parte de la sociedad. No, O'Donnell no podía dormir tranquilo por la pobreza infantil. ¿Y cómo los demás cómo dormimos? Pero dejate de joder. O'Donnell ha tenido una semana donde le han pegado de todos lados Pero por en declarar una cosas con sentido Sensata. común y lógica. Pero un problema que es social, que es la sociedad entera, es falta de ética brutal y le va a mendigar a un tipo que duerma tranquilo, pero déjame embromar. No, pero aparte, por lo de Milei, por decir que los que intereses del Argentina país. esté estable, a Uruguay lo favorece. Dejate. Y lo otro importante era que el miércoles pasado, cuando convocó la conferencia de prensa el presidente, el secretario, el prosecretario, Gabriel O'Donnell y el equipo económico iban a hacer una conferencia de prensa que ya estaba articulada para dar a conocer lo que había sido la exitosa emisión de deuda. Uruguay nunca había logrado intereses tan bajos en la colocación de más de 1.700 millones de dólares, ¿no? Y se tuvo que desarmar todo y sacar una gacetilla, ¿no? Se opacó una cosa que era un triunfo para el gobierno y de confianza. Y lo otro es, si vos salís al mundo a pedir plata, como sale O'Donnell, a mostrar las ventajas del país, no podés de un día para otro patear un contrato de esta envergadura sin tener una instancia de negociación previa, ¿no? Eso es lo que me parece. Y no estoy a favor de Cardama, lo claro, porque si no me van a decir. Le mando un Parnox a Gabriel O'Donnell. Voy a cerrar porque si no Gabriel se está desencajando. No quiero tocarle el botoncito de las últimas declaraciones. Muchas gracias a los dos. Pausa y seguimos con más. Recuerden que vamos a recibir a Pablo Álvarez, vicepresidente de Antera, aquí en Estudios de BTV Noticias.